Ah, Acompáñeme por favor al libro de Génesis capítulo 25 y déjenme, como estamos batallando ahí, voy a ponerme el contador porque si no yo les predico 2 horas. Génesis capítulo 25 verso 27. ¿Ya lo tiene? Ahora, como yo les quise hablar a los jóvenes, les hablé un poquito de la historia de Jacob y Esaú. Y estuvieron hablándoles también, Valeria les predicó mucho de la historia, les dio el antecedente de quién era Jacob y quién era Esaú. Pero yo les hablé un poco acerca de la vida de Esaú, porque muchas veces cuando predicamos estas historias, predicamos de Jacob y se nos olvida un tanto Esaú. Pero Esaú también vivió unos procesos con Dios bien interesantes y vivió unas situaciones muy importantes. Y entonces al estudiar la vida de Esaú, me doy cuenta que Esaú era un cazador. De ahí el título de la predicación de hoy, que significa cazador, o que le pusimos por nombre cazador. Si vamos a Génesis capítulo 25 verso 27, dice: los muchachos, refiriéndose a Jacob y a Esaú, fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Diga conmigo, hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Ahora, esta palabra me llamó la atención acerca de ser un hábil cazador, y yo empecé a investigar un poco acerca de los cazadores. ¿Qué es lo que tienen en la característica de un cazador? Y agarré 3 características importantes. El cazador, o la persona que va a cazar, número uno, tiene que conocer a su presa. ¿Qué es lo que va a cazar? Porque si no conoces el animal que tú vas a cazar, nunca te vas a topar con él. Por ejemplo, yo no sé si han visto documentales de cazadores de venados. Los cazadores de venados arman una casita y la llenan con hierbas y con la maleza que hay en el campo para poder camuflajearse entre el campo y que los venados no los vean. Y ellos se pueden quedar ahí por horas y horas esperando a que llegue el venado a un lugar. Si él hace el más mínimo ruido, el venado se va a ir y va a ser prácticamente imposible que lo case. ¿Por qué? Porque el venado tiene un oído muy sensible. Por eso es bien importante que el cazador conozca a su presa. Otra cosa que tiene que conocer el cazador es el arma con la que cuenta. Tú no pretendas matar un jabalí con una resortera, porque no le vas a hacer nada, lo único que va a hacer es correr, ¿no? Cuando le pegues con la piedrita. Entonces necesitas conocer tu arma, con qué arma cuentas para cazar a lo que tú quieres cazar, ¿no? Y número 3, y es donde yo quiero enfocarme, un cazador es una persona que está siempre alerta. Di conmigo, alerta. Está al pendiente de las situaciones que están pasando a su alrededor, porque de ahí la frase de que al mejor cazador se le va la liebre. ¿Por qué? Porque no estuvo atento, no estuvo alerta en ese momento, no estuvo dispuesto. Y tiene que estar tan alerta que cuando jale el gatillo, que cuando tire el arco, ese arco salga en el momento justo para darle a su presa. Y hoy quiero hablarte de que como hijos de Dios, tú y yo necesitamos ser cazadores, pero de oportunidades. Estar alerta a las oportunidades que Dios nos brinda, las oportunidades que Dios pone en nuestra vida. Todos vamos a tener oportunidades en nuestra vida. Cuando nosotros éramos jóvenes, a nosotros se nos decía un dicho y nos decía: aprovecha la oportunidad de la vida durante la vida de las oportunidades. Es decir, nosotros en esta vida vamos a tener oportunidades. Yo no sé si a alguno de ustedes les ha pasado que llega el momento en tu vida en el que tienes que tomar una decisión y tienes la oportunidad de tomar la decisión y no lo haces y se te va la oportunidad, ¿no? Había un programa que a mí me daba mucha risa de un hombre que se llamaba Margarito y que siempre tenía la oportunidad de ganar el premio mayor, de ganar el auto, de ganar, y cometía el más mínimo error y le decían: ay, lástima, acabas de perder la oportunidad de la vida. Y el otro día veía la serie de la familia Peluche, y entonces Ludovico por fin, siempre le va mal, y por fin le pega una cosa bien y le dan un cheque de 1 millón de peluchodólares, ¿no? Si lo digo mal me disculpan, ¿no? Y está bien contento y está ahí la actriz que es Adela Micha dándole el premio.
Y de repente se le ocurre a Ludovico, pues cómo se iba a llevar ese chequezote, lo dobla y lo agarra para llevárselo más chiquito y le dice: no, no, Ludovico, no. Y en letras pequeñas decía: el cheque será inválido si se dobla. Y perdió la oportunidad de $1,000,000 de peluchólares, ¿no? Entonces, de repente, todos en la vida tenemos oportunidades, y como hijos de Dios, Dios nos pone oportunidades para que tú y yo aprendamos a cazar esas oportunidades y aprendamos a poder tomar las oportunidades que Dios te pone en la vida. Y hoy quiero hablarte de 4 tipos de oportunidades que Dios pone en tu vida para que tú puedas ser de bendición a otros. Entonces, nosotros como hijos de Dios nos tendremos que convertir en cazadores de oportunidades. Marcos capítulo 16 verso 15. Marcos 16 verso 15. Muy bien, gracias familia por ser tan comprensivos con su pastor. Dice Marcos capítulo 16 verso 15: y les dijo: id, diga conmigo id, id por todo el mundo y predicar, diga conmigo predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y fíjate lo que dice: y estas señales seguirán a los que creen. Y luego dice: en mi nombre, o sea, Jesús está hablando, dice: en mi nombre, en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es decir, Jesús les está diciendo: ustedes tienen que ir y vayan y prediquen. Y en ese lapso yo les voy a presentar diferentes oportunidades que ustedes van a tener para que oren por alguien, para que puedan pedir a Dios por alguien, para que oren por los enfermos, y esos enfermos van a ser sanados. Ahora, Dios les está diciendo: yo no nada más los estoy mandando por mandar, sino que les estoy dando con qué vayan. Dios, Jesús los está equipando. ¿Se acuerdan que la semana pasada decía: mi espíritu sopló en ellos, el Espíritu Santo irá con ustedes? Es decir, Jesús nos equipa con el Espíritu Santo para poder ir y predicar, para poder ir y orar, para poder ir y poner nuestras manos sobre los enfermos y que esos enfermos sean sanados. No es como cuando tú agarras a la tienda y mandas a tu hijo y le dices: ve por las sodas, y tu hijo te dice: y el dinero no, ve. No lo mandas sin algo. Y Jesús no te manda sin estar equipado. Jesús te dice: ve, pero además mi espíritu va contigo. No vas solo, no vas desarmado, no vas a la guerra sin fusil. Vas con un arma que se llama el Espíritu Santo, para que tú puedas atrapar cada oportunidad que Dios te pone en la vida y puedas predicar de Dios. Y nosotros como hijos de Dios necesitamos ser expertos. Dije bien, expertos. Necesitamos ser expertos en predicar de Dios, en agarrar esas oportunidades y poder usarlas para el reino de Dios. Ahora, voy a hablarte de 4 oportunidades y quiero usar 4 diferentes ejemplos de la Biblia que Dios nos muestra de estas 4 oportunidades que se te pueden presentar. Y número 1, la primera oportunidad que se te va a presentar en la vida es para poner a Dios en primer lugar. Tú vas a tener situaciones en tu vida, van a llegar situaciones complicadas en tu vida, problemas quizás en tu vida, situaciones difíciles de dolor, de angustia, temores, pero esas situaciones tienen un objetivo, y es que tú pongas a Dios en primer lugar de tu vida. El ejemplo lo vemos cuando vivimos momentos de dolor, momentos de angustia, momentos complicados, momentos de deuda, momentos en los que no podemos acudir a nadie más. ¿Cuál es la posición que yo voy a tomar? ¿Tengo la oportunidad de poner a Dios en primer lugar, o tengo la oportunidad de acudir a otras situaciones? Y Dios permite que pasen estas situaciones para que tú lo pongas a Él en primer lugar. Quiero usar el ejemplo de David y Goliat. Goliat era un guerrero de los filisteos que todos los días salía y retaba al pueblo de Israel y les decía: cobardes, ¿quién lucha contra mí? Ahora imagínate el contexto. Imagínate tú, hombre, le voy a hablar a los hombres en estos próximos 30 segundos, que tienes a tu familia, que tienes a tus hijos, que estás ahí en casa, y que llegue alguien y te diga: cobarde, y tú no puedas
defenderte, porque realmente si te quieres defender, ese hombre te va a destrozar, va a acabar contigo. Sí, tenemos que entender nuestras capacidades. Yo no me le puedo poner al tú por tú a Batista, ¿no? O a La Roca, porque me va a agarrar y me va a destrozar. Por muy fuerte que yo sea, me va a poner una zarandeada, ¿no? Ahora imagínate que no tienes ninguna oportunidad con esa persona de ganarle y todavía se pone a insultarte y te dice cobarde delante de los tuyos. Imagínate cómo estaba el pueblo de Israel, porque eso era lo que hacía Goliat. Se paraba enfrente y les gritaba: son unos cobardes. Y todos los días dice la Biblia que se levantaba y les gritaba. Imagínate cada vez que tú tienes un problema en tu vida, cada vez que tú tienes un problema en tu situación. Mucha gente de los que estamos aquí hemos vivido rachitas en las que apenas vas saliendo de un problema y ya tienes otro encima, y luego dices ya la libré, y luego viene otro problema, y luego viene otro, y luego viene otro. Hay gente que dice que ya no siente lo duro sino lo tupido. Dicen: ¿a qué hora, Señor, va a terminar todo esto? Esa serie de problemas que vienen a nuestra vida son precisamente para poner en primer lugar a Dios de nuestra vida. Y David lo entendió, y David le dijo: pues ¿qué están pensando estos cuates? ¿Por qué no se enojan? ¿Por qué no? Porque el pueblo de Israel estaba midiendo sus fuerzas, y Saúl, que era el rey en ese momento, veía y decía: híjole, pues más o menos mide 3 metros 20 y el más alto que tengo aquí mide 1,80. Pues igual y si le mandamos dos de 1,80 le alcanzamos y le damos. Pero aquel hombre aparte era feo, era grotesco, era horrible, como los problemas que a veces tenemos. Y David entendió este principio. Y fíjate lo que dice Primera de Samuel, verso 17, capítulo 17, verso 45. Dice: entonces dijo David al filisteo, hablándole de Goliat: tú vienes a mí con espada y con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David en ese momento sabe y conoce el tamaño y la calidad de Dios que tiene, y dice: tú vienes a mí con todas tus fuerzas, con todo lo que tú puedes tirarme y tú puedes darme, y a lo mejor sí tienes razón, pareciera que estoy derrotado, pareciera que tenemos temor, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Dios es la prioridad en mi vida, Dios es el número uno en mi vida, y tú no vienes contra mí, vienes contra Él, y Él es todopoderoso y te vamos a derrotar. Y tú necesitas entender que tú tienes la oportunidad, cada vez que viene un problema a tu vida, cada vez que viene una mala noticia, de poner a Dios en primer lugar. Los problemas van a venir, yo no te puedo asegurar que no. La semana pasada una persona salió tan contenta de este servicio, tan feliz porque Dios le había hablado, salió llena de esperanza, llegando a su casa, literalmente llegando a su casa después del servicio, recibe una llamada y le dicen: tu mamá acaba de fallecer. Y de repente dice: ¿qué pasó, pastor? Todo estaba muy bien. Los problemas van a venir a nuestra vida, pero lo que me impresionó de la forma en que ella reaccionó es que dijo: pero Dios tiene el control de todo. Dios sabe por qué suceden las cosas. Y hay momentos en los que vienen problemas a nuestra vida, y en lugar de ser un cazador de oportunidades, decir: esta es una excelente oportunidad de poner a Dios en primer lugar, nos vamos para abajo y decimos: Dios ya no me quiere, yo ya me morí, mañana me entierran, ya todo pasó. Otra vez, Señor, otro problema, pues ¿dónde me tienes olvidado? No, cada vez que tú tienes un problema en tu vida, en tu familia, es la excelente oportunidad de poner a Dios en primer lugar de tu vida y decir: Dios tiene el control de todo esto. Cuando a mí me dijeron el miércoles: se queda internado, nosotros íbamos a una consulta y me dice el doctor: se queda internado con 24 horas de ayuno. Nomás dijo 24 horas de ayuno y todo lo demás se me olvidó. Y empecé a decirle a Alma: vamos por unos tacos, ya entrando en el ayuno, pues ya que me digan qué fue lo último que comió, pues ya decirle el pecado, no unos tacos de tripas. Pero no, mi esposa es muy justa y me dijo: no, de ayuno desde ahorita. No, mi amor, todavía ni me ponen el suero, todavía no me ponen nada y tú ya me quieres poner en ayuno desde ahorita. Le dije: pues está bien, ¿no? Vamos a entrarle al ayuno, y es bien difícil, sobre todo cuando ahí en tu cuarto están comiendo unas papitas, ¿no? Pero lo tenía que sacar, mi amor, lo tenía que sacar. Pero íbamos en el carro y me dice Alma: ¿cómo estás?
Porque por un momento llega la desesperación y decir otra vez en el hospital, por muy cómodo, por muy padre que esté, pues a nadie le gusta estar en los hospitales. Y yo le decía, le digo, mira, estoy desesperado, pero Dios es el primero en esta situación. Estoy confiado en Dios. Dios tiene el primer lugar. Hay gente que me preguntaba, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué podemos hacer? Oren por mí. Oren por mí. Sus oraciones son muy importantes. Y el día que esté, el hecho que esté yo hoy aquí es una victoria ganada. Y a veces el diablo quiere venir y echar mentiras, pero no nos vamos a dejar. Y digo, es una victoria ganada. A mí me operan, si Dios quiere, porque Él tiene la última palabra hasta mayo. Y vamos a tomar la palabra y decir, Dios es el primer lugar en esta situación. No voy a llorar, no me voy a poner a lamentarme, porque Dios es el que tiene el control de nosotros. La pregunta que te hago, cuando tú tienes un problema, cuando tú vives una situación complicada, ¿es Dios el primer recurso en tu vida? Cuando tienes problemas con tu marido, cuando tienes problemas con tu esposa, ¿es Dios el primer recurso? Yo tenía un amigo que su primer recurso era el cine. Entonces se peleaban ellos dos y de repente él se salía de la casa y se iba al cine solo. Y me lo topé algunas veces en el cine, nos lo topábamos juntos en el cine solo. Y le dice, ¿qué haces aquí? No, pues me vine así un ratito a despejar. Y luego ya se peleó con... Pero nuestro primer recurso en cualquier problema que tengamos es Dios. Tenemos la oportunidad de poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. No es el Facebook, no es el lugar para que te desahogues, es Dios. No es tu amiga para que te desahogues, no es tu amigo, el amigo que te aconseja mal y a veces y te dice, no hombre, vamos a echarnos unas frías y con eso se te quita el dolor. Y ahí estás en donde te echas las frías. Algunos vienen aquí a la esquina, ¿no? Oh, mujeres tan divinas, no queda otro camino. ¿Qué más dice? Hay algunos, quién sabe qué está cantando el pastor. Algunos hasta el tonito ya agarraron, que adorarlas, ¿no? Y la verdad de las cosas es que eso no va a solucionar el problema, pero poner a Dios en primer lugar va a solucionar las cosas. Y si no las soluciona, te va a dar paz Dios para poder afrontar y enfrentar esa tormenta que se avecina. Pero David entendió eso y dijo, Dios es el primer lugar en este problema, en esta situación. Dios es el primer lugar. Número 2, la primera oportunidad fue para poner a Dios en primer lugar en nuestra vida, pero también tenemos otra oportunidad y esa le llamo yo la oportunidad de servicio. Y quiero hablarte de Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 19 acerca de Eliseo. Dice Eliseo, dice, cierto día los líderes de la ciudad de Jericó fueron a visitar a Eliseo. Tenemos un problema, le dijeron. Como puedes ver, esta ciudad está situada en un entorno agradable, pero el agua es mala y la tierra no produce. El verso 20 dice, Eliseo dijo, tráiganme un recipiente nuevo y pónganle sal. Así que se lo llevaron. Y Eliseo fue hasta el manantial que suministraba el agua a la ciudad, le echó la sal y dijo, esto dice el Señor, yo he purificado el agua, ya no causará muerte ni esterilidad. Desde entonces el agua quedó pura, tal como dijo Eliseo. Voy a hacer un paréntesis, y esto no se lo dije a la primera reunión, siempre los de la segunda reciben revelación de parte de Dios. Jesús dijo que nosotros somos la sal del mundo. ¿Y qué usó Eliseo para purificar el agua? Dios te quiere usar a ti hoy en día para purificar esta ciudad, para traer esperanza a esta ciudad. Por eso Jesús dijo, vosotros sois la sal del mundo, porque ustedes están puestos en este lugar para traer esperanza y para traer purificación a esta ciudad que tanto lo necesita. Yo me hubiera emocionado más porque tenemos un propósito divino. Ahora, volviendo a la oportunidad de servicio, el primer milagro de Eliseo consistió en servir a una ciudad. El agua les iba a servir y Eliseo hizo algo para servir a los demás. Nosotros tenemos oportunidades y Dios va a usarnos como conducto de amor para servir a otros. Dios usó a Eliseo para servir a toda una ciudad. Fue el primer regalo de Eliseo, el primer milagro de Eliseo. Cuando un hermano te platica a ti un problema que está pasando, una situación complicada, una necesidad que está viviendo, es una oportunidad que tú tienes para servirlo.
Pero quiero aclararte algo acerca del servicio y quiero tocarte 3 puntos acerca del servir a los demás, porque siempre y generalmente lo vemos de una manera equivocada. De hecho, cuando acabo de decir yo ahorita que hay una necesidad en un hermano y Dios te puso ahí para suplir la necesidad, muchos pensamos en dinero. No, número uno, no solo ayudas a la gente con dinero. Porque a veces pensamos que la gente que tiene una necesidad, híjole, pues es que ¿cómo te ayudo? Y estamos muy acostumbrados a querer solucionar las cosas ayudando a los demás con dinero, y no siempre es la respuesta el dinero para ayudar a los demás. Y número dos, no puedes ayudar a la gente. Escúchame bien lo que te voy a decir, porque quiero primero aclarar una cosa. Ustedes, como saben bien, yo trabajo en la universidad y como pastor no quiero que pienses que esto que te voy a decir es porque yo necesito tus diezmos, porque yo quiero que tú diezmes, sino porque es bendición para tu vida. Ahorita lo explicó muy bien Valeria. El diezmo es honra, es obediencia y es fe, y también trae bendición a nuestra vida. Pero muchas veces nosotros nos equivocamos con el uso del diezmo y llegamos a esta especie de acuerdos y decimos: Señor, yo tengo que darte mi diezmo, pero ahora mi diezmo lo voy a usar para ayudar a tal persona. Déjame decirte que eso es un error que solemos cometer y no es bíblico eso. Porque el diezmo, según Malaquías 3:10, dice: traed todos los diezmos al alfolí, que era un instrumento donde depositaban las ofrendas y los diezmos en la casa del Señor. Y luego dijo Dios: y haya pues alimento en mi casa, no en tu casa. Muchas veces pensamos: es que Dios dice que va a haber alimento en mi casa si yo doy los diezmos. No es cierto. Dice Dios: traigan todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Qué padre es poder bendecir a otros con lo que no es tuyo. Porque el diezmo no te corresponde a ti. El diezmo es una actitud de honra y le corresponde al Señor. Y muchas veces nosotros llegamos a un trato con Dios y le decimos: Señor, no voy a diezmar en la iglesia, pero voy a ayudar a la persona que está ya necesitada. Tú no defines lo que se hace con el diezmo, eso lo define Dios. A mí me pasó. Mi abuelo tiene 60 años sirviendo en el ministerio, es un hombre de Dios, es un buen predicador, ama la obra y ama a Cristo como muchos de nosotros lo hacemos, y tiene un sueldo por muy por debajo de un sueldo de una persona de Maquina. Y Dios, yo un día le decía: Señor, permite que yo le pueda dar un diezmo a mi abuelo. Y yo le decía: Señor, uno de mis diezmos permite que se lo mande a Dios. ¿Por qué le decía yo a Dios eso? Porque yo no soy el dueño de mi diezmo, ni yo decido lo que se va a hacer con mi diezmo, eso lo decide Dios. Y Dios me decía: ¿de quién es el diezmo? Le digo: pues tuyo. Entonces deja que yo decida. Si tú quieres darle a tu abuelo, dale de lo que tú no estás diezmando, porque entonces vas a sentir el sacrificio de dar. Es como si yo les dijera: ten 500 pesos, y alguien llega y dice: Daniel, me los dio Saulo, y llega alguien con una necesidad y se los pasa. Daniel no le está dando la bendición a esa persona, se la estoy dando yo. Y muchas veces nos colgamos el milagro con sombrero ajeno. ¿Me explico? Quiero ser muy sincero con esto, porque la palabra de Dios dice que cuando tú actúas correctamente con respecto a tu diezmo, entonces las ventanas de los cielos se abrirán y habrá bendición sobre tu vida. Pero cuando empiezas a actuar y a hacer negocios con Dios, discúlpame, pero eso Dios no lo puede bendecir. Si yo voy a dar algo, voy a bendecir a alguien, va a ser con lo que me queda a mí, con lo que Dios deja que administre, con mi 90%. Entonces yo puedo bendecir a alguien. Mi esposa y yo somos personas que tenemos muy claro y bendecimos a alguien cuando sentimos en Dios. Dios nos dijo la semana pasada: necesitas preparar 2 sobres, uno para tal persona y otro para tal persona. Y entonces voy con mi santa esposa y le digo: mi amor, Dios me dijo esto, ¿estás de acuerdo? Pido permiso, me evito un problema, ¿no? Y entonces mi esposa me dice: también Dios me lo dijo a mí, prepara los sobres, pero no los preparo del diezmo. Eso ya es asunto del Señor, eso ya está apartado para Dios. Yo los preparo de nuestro dinero, de lo que Dios me deja administrar. Y el domingo pasado empezamos y llegamos con una persona y dijimos: Dios tiene cuidado de ti, esto es para ti, Dios me dijo que te diera esto. Así es como tenemos que bendecir a los demás, porque a veces queremos ayudar a los demás y queremos llegar. Y desde un momento les digo: hay gente que ahorita está muy estructurada con lo del diezmo, si es de Dios, no es de Dios. Déjame decirte una cosa: tú necesitas entender en tu corazón que el diezmo es de bendición para ti, porque si no, desde que tú lo entregas renegando, pues no hay bendición para tu vida. Tú tienes que ser una persona fiel y decir: aquí está lo que le corresponde a Dios. Aún en las peores necesidades, Dios tiene cuidado de sus hijos.
Cuando tú tienes un corazón dador. Yo conozco un matrimonio que son fieles con sus diezmos, que Dios los ha sostenido hasta el día de hoy. En los momentos de crisis, Dios los ha sostenido hasta el día de hoy. Pero son personas que son fieles con su diezmo. Son personas que son tentadas, como decía Valeria ahorita, de repente cuando viene una necesidad de decir, ay, hay que pagar 1,500 de luz. Ahora, número 3, hablándote de lo del dar. Perdón, tengo que hablarte de 2 cosas acerca de eso. Y hable primero a los que dan. Número 2, tú tienes que cuidar también que cuando platiques tus necesidades, cuides la intención de tu corazón cuando le dices a alguien que estás viviendo en necesidad. Porque a veces somos muy tentados a tirarla nuestra necesidad con quien sabes que a lo mejor va a ser movido por Dios para ayudarnos económicamente. Tu intención del corazón ya está mal. Vas con el hermano que le va bien y dices, oye hermano, la semana pasada alguien me platicó de un brother que le está yendo bien y alguien le habló, le dijo, oye hermano, estoy viendo que te está yendo muy bien en tu negocio, sí, préstame dinero. O sea, se quedó así, dijo, ¿cómo? No puedes hacer eso. Y no puedes llegar con la gente y decir, oye, estoy viviendo una necesidad, Isaac, necesito que, cuando yo acabo de ver que Isaac acaba de publicar y que dice, gloria a Dios, me acaba de llegar mi aguinaldo y Dios fue muy bueno. Y entonces yo decirle, Isaac, no tengo para comer, puedes orar por mí porque no sé qué van a comer mis hijos mañana. Y la intención de mi corazón no es que él ore, sino que él me dé algo. Y esa intención del corazón, hermanos, está mal. Cuando tú vas a platicar tu necesidad con alguien, asegúrate que la intención de tu corazón es real. Ahora que estuve en el hospital, como 5 personas me escribieron y me mandaron mensajes y me dijeron, pastor, ¿cuánto tiene que pagar del hospital? Algunos de ustedes no me escribieron, pero esas 5 personas sí me escribieron y me preguntaron, pastor, ¿cómo tiene que pagar? ¿Cuánto tiene que pagar? ¿Cuánto tiene pendiente por pagar? Y yo sabía que al menos 2 de esas 5 personas, si yo les hubiera dicho 20,000 pesos, esas 2 personas hubieran cubierto los 20,000 pesos porque conozco su corazón. Pero sabes, gracias a Dios tengo un trabajo y tenemos un seguro que cubrió absolutamente todo. No pagamos ni un solo centavo, pero yo tenía la oportunidad de sacar ventaja y decir, híjole, se nos quemó un cañón en la iglesia y todavía necesitamos otras cosas y mandamos a arreglar. Pues de una vez, Señor, y lo uso para tu reino. Pero ¿sabes qué? Las cosas en el reino así no se negocian. Entonces yo le dije, no necesito, gracias a Dios, más que sus oraciones. Sus oraciones son bien valiosas para mí. Y a veces tenemos esa mala actitud de poder tirarle con nuestras necesidades. ¿Cuántos hijos ya están casados, viven aparte y van con sus papás y le dicen, ay papá, qué bueno que Dios te está bendiciendo, qué bueno que te está usando? A ver si tu papá te da un carro. Yo lo hice cuando mi papá empezó a vender carros. Yo fui bien tentado y le dije, qué bonito carro estás vendiendo, papá, ojalá yo algún día tenga un carro como esos. Y volteó a mi papá y dijo, lo vendo en $5,000. Y ya nomás me reí y le dije, pues órale, qué chido. Pero ¿cuántas veces nosotros no tiramos esas pedradas para poder ser bendecidos? ¿O soy el único pecador aquí en este lugar? Quiero nomás tocar el último tema acerca de ayudar a los demás, porque algunos se hacen amigos de otros porque son ricos o porque tienen dinero. Oh, es que esa familia, vamos a hacernos esos tipos de amigos si nos convienen. Y siempre procuras buscar a los amigos que tienen bien o que les va bien para poder sacar un provecho. Y déjame decirte que la Biblia dice que el que tiene amigos ha de mostrarse amigo. No busques una amistad por sacar un provecho de esa amistad. Busca una amistad para ser de bendición para sus vidas. Nosotros tenemos una familia que son amigos de nosotros que tienen mucho dinero. La verdad es que tienen mucho dinero. Y cada vez que tengo una necesidad, Dios me tienta porque me ha dicho, pastor, el día que necesites algo, por favor, dime. Y a veces tenemos necesidades y yo volteo a ver a mi esposa y mi esposa ya me conoce la vista y me dice, ni se te ocurra. Y luego le digo, ay, mujer mal pensada. Nomás fue un poquito lo que se me ocurrió. Pero nunca le hemos hablado para decirles, tengo esta necesidad y esta situación. Sin embargo, he recibido bendición de Dios porque a veces me habla y me dice, pastor, Dios me dijo que usted tiene necesidad a través de la escuela de su hijo. Y yo le digo, ay, ¿para qué le pregunta a Dios esas cosas? No, déjelo así, Dios va a suplir. Dijo, pues yo soy el medio para suplir. Vaya a su cuenta, va a tener tanto depositado. Y yo me quedo impresionado cómo Dios cuida, pero es muy diferente. Me explico la actitud que a veces tenemos. Ahora,
déjenme decirle algo. No te estoy diciendo que no cuentes tus necesidades, cuéntalas. Pero lo más que tú puedes hacer, el servicio que más le puedes hacer a alguien es orar por ti. Y lo mejor que puedes recibir es una oración de parte de alguien. Yo no espero nada material, de verdad no espero nada material. No espero que alguien venga y me diga: ay, pobrecito de usted, pastor, estuvo internado, le vamos a dar un apoyo material. No, yo espero una oración y con eso soy más que bendecido, porque la oración del justo puede mucho. Y Dios es tan bueno que puede usar al justo y al impío para poder bendecirme a mí. Por eso yo prefiero que usted ore por mí. Cuando usted se acerque con alguien y le diga lo de una necesidad, dígasela con un corazón puro e íntegro y espere una oración. Y lo mejor que podemos hacer para servir a otros es ser instrumentos de Dios. Y si usted se fija, Eliseo no dijo: miren, aquí yo convertí el agua, ¿sí o no? Que Eliseo dijo: el Señor Jehová lo convirtió. Que el Señor sea el que cubre nuestras necesidades, y no nosotros andemos cazando necesidades en lugar de estar cazando oportunidades. ¿Están conmigo? ¿Está molesto? Muy bien, gracias a Dios. Nunca una despensa en la iglesia se va a usar para un beneficio mezquino de una familia o de los pastores. Las despensas que recolectamos en Conectando Corazones tienen un fin, y es ayudar a los demás hermanos. Y número 2, tienen otro fin: que usted sea un instrumento de servicio para los demás. Tú nunca le vas a ganar a Dios en el dar. Dios siempre te va a dar más. Dios siempre te va a dar más. En los momentos de más angustia Dios nos sorprende. ¿A poco no, muchachos? Amén. ¿Cómo no? Esta semana me daban un testimonio tan padre y tan bonito, en el que Dios les dio las escrituras, les dijo: su casa está pagada a una familia. Tiene cuidado de ustedes, tan impresionante. Me sorprendí cuando oí el testimonio y me alegré, y no fui con Dios de chillones, porque a ellos y a mí no. Porque si tengo una mala actitud en mi corazón, Dios no me va a bendecir. Y yo les dije: me alegro con ustedes, salto de alegría. Y yo llegué a mi casa y le platiqué a mi esposa y le dije: Dios, mi Dios todavía hace milagros al día de hoy, y buenos milagros. No se anda a tientas, pero tenemos que tener un buen corazón. Amén. Número 3, tengo que avanzar. Número 1, las oportunidades que se nos presentan son para poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Número 2, las oportunidades que se nos presentan es para poder servir a los demás, y podemos servir a los demás orando por ellos. Y número 3, precisamente es la oportunidad de poder orar por otros. Fíjate lo que dice en Hechos capítulo 13. Ahora te voy a hablar, te hablé de David, ahora te hablé de Eliseo, y ahora te voy a hablar de Juan y de Pedro. Y platican la historia de Juan y de Pedro cuando van caminando a la oración y se topan con un paralítico. Y dice: mas Pedro le dijo al paralítico: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y en el momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Dios te presenta en la vida oportunidades para que tú puedas orar por los demás. Cuando alguien llega a tu vida, cuando llega alguien y te dice: estoy enfermo, ¿qué es lo primero que le dices? Ve al doctor. ¿Ya te tomaste la pastilla? ¿No? Imagínate que el paralítico le digan ahí: oh, Pedro, denme una moneda y que no sé qué. Y te voy a presentar un amigo, se llama Lucas, es médico, para que te ayude. Miren, yo les agradezco tanto, de todo corazón lo digo, y esto es algo sincero. Todos los que se han acercado a darme remedios para mi enfermedad, lo agradezco tanto, pero prefiero que usted me diga: puedo orar por ti, a que me dé un remedio para mi enfermedad. Las oraciones pueden más. No descarto la medicina, no descarto los remedios, no descarto nada de eso. Tiene un lugar, pero antes de eso tiene en primer lugar mi Dios. Y Dios le ha puesto a usted en lugares donde usted está cerca de algún enfermo, para que usted ore por ese enfermo, y no para que le diga: ay, pobrecito. Pedro y Juan aprovecharon la oportunidad que tenían. Estaba una persona lisiada ahí, le dijeron: dame una moneda. Y Pedro y Juan le dijeron: no tengo ni oro ni plata, no tengo nada que darte, pero ahorita en este momento voy a orar por ti. Y Jesús hizo la obra y se levantó. Y a veces tú puedes ser instrumento de Dios. Déjame decirte esto, lo dije en la primera reunión y quiero decirlo con mucha
cuidado y sin ánimos de ofenderte, pero muchos de nosotros somos estériles de milagros. No parimos milagros, no producimos milagros por temor a orar por la gente. Tú no sabes si de repente te puso un enfermo y Dios iba a usarte a ti como el instrumento para poder ser esa persona que sanara por una oración. Pero tenemos temor de orar por los enfermos. No, que ore el pastor. No, que oren los líderes. No, que ore tal. No, que ore fulanito. ¿Por qué crees que los eventos que dicen de sanidad, evento de sanidad hoy por la tarde, se llenan? Perdón por lo que voy a decir, pero es por falta de cristianos que creen en lo que Dios les dio a ellos para orar por otros. Esto el Espíritu Santo no dijo Dios y solo se los voy a repartir a mis discípulos. Dijo, es para todos. Y ustedes tienen el poder. Yo me hubiera emocionado. Y ustedes tienen el poder que Dios les dio para orar por un enfermo y que ese enfermo sea sanado. Cada vez que te topes con un enfermo, ora por él. Ora por él, no esperes que venga. En 2 semanas viene un evento bien padre en mi iglesia. Vamos, Dios te quiere sanar. ¿Cómo que 2 semanas lo vas a dejar con la enfermedad? Ora por él. Ay, hermano, y si no pasa nada, tú ora por él. La oración del justo puede mucho. No, a lo mejor no lo sana Dios. Su espíritu se revitaliza mucho y agarra ánimos y fuerza. Y Dios le va a ayudar. No, pues es que no, pues es que ando mal. Pues por eso necesitas mantenerte conectado. Por eso Pedro y Juan estaban bien seguros y le decían, lo que tengo te doy. ¿Por qué? Porque eran hombres que vivían en oración. Y por eso yo les digo, necesitamos vivir en oración. Necesitamos conectarnos con Dios para que cuando venga la oportunidad tú puedas orar por él. Hay algunos que se enojan con el pastor porque tienen un familiar enfermo y no, es que nunca vino a visitarme el pastor al hospital y pues por eso estoy aquí, porque el pastor no viene. Pero tienes otros hermanos y de repente entra un hermano, ahí viene el hermano yo quería que viniera el pastor. Tú no sabes si Dios va a usar a ese hermano para sanarte y no al pastor. Porque Dios no dijo la unción solamente es para el pastor, Dios dijo que la unción era para todos. Y nosotros tenemos que identificar esas oportunidades. Cuando veas un enfermo, dile, puedo orar por ti, puedo orar por ti. Déjenme les cuento un testimonio. Cuando yo caí por primera vez en el hospital, me llevaron al hospital Erandi y Pedro, porque estábamos en la uni y ellos fueron los que me pudieron dar un ride y me bajaron en el hospital. Yo no sabía siquiera ni ellos que iba a ser internado. A lo mejor Erandi decía, ay, este payaso se indigestó porque acaba de comerse 3 pizzas, ¿no? Y se baja Pedro, me abre la puerta, cual dama soy, ¿no? Pero me abre la puerta y me dice, carnal, ¿puedo orar por ti? El diagnóstico del doctor era que me iban a operar en ese momento. A mí no me mandaron a sacarme las radiografías, ni me mandaron con el dentista, a mí me mandaron con el cirujano. La orden decía cirujano. Yo no. Cuando Alma oyó eso, Alma se asustó. Siempre Alma piensa y dice, ay, es bien exagerado mi marido. Señor, quítale lo exagerado. Pero cuando le dije, mi amor, me mandaron con el cirujano, le digo, creo que sí tienes que venir. Y entonces se dejó venir porque la instrucción era, el cirujano lo tiene que ver porque probablemente lo van a operar. Cuando me bajo del carro, Pedro me dice, en medio de la banqueta y en medio de la calle, pasando muchos carros por la avenida de las Américas, y no le dio vergüenza, me dice, ¿puedo orar por ti, carnal? Y le dije, por favor, ora por mí. Y estábamos los dos ahí. Eso no nada más dio testimonio a otros cristianos que iban pasando, porque me escribieron por el Facebook y me dijeron, pastor, vimos a alguien que estaba orando por usted en la calle. Qué tremendo el varón que tuvo la oportunidad de hacer eso. Y yo dije, muchas veces nosotros tenemos la oportunidad aún de orar por una persona cuando vemos un accidente y Dios te dice, bájate y ora por ellos, y no lo hacemos por vergüenza. Pero yo estoy seguro que cuando se oró por mí en ese momento, Dios canceló la cirugía y dijo, nomás lo voy a meter unos 5 días a internar para que se le quite el tragón. Porque el doctor dijo, no lo vamos a operar ahorita, no lo vamos a operar ahorita después de la primera tomografía. Yo estoy seguro que ese milagro lo hizo Dios en ese momento. Y yo también reconozco que tengo que bajarle a mi plan y a mi proceso de alimentación, porque yo comía piedras. Si me ponías piedras con grasa, me las comía. Pues Dios me metió en una disciplina. Este proceso es un proceso de disciplina para mi vida y lo estoy tomando bien, no tengo ningún problema. Pero Dios te pone a ti las oportunidades para que puedas orar por los enfermos.
les amo mucho, pero no esperes que el pastor vaya y ore por ti, porque tienes otros hermanos, aún tienes a tu esposa, tienes a tu esposo que puede orar por ti por una situación de enfermedad. Dios los puede usar y necesitamos ser cazadores. El cazador está alerta. Cuando alguien llega y te diga, ay, es que tengo un dolor, caza esa oportunidad y di, es tiempo de orar por este varón. ¿Puedo orar por ti? ¿Puedo orar por ti? Y ora por esa persona. Cuando alguien te hable y te diga, es que estoy bien desesperada, tengo una angustia, pues ¿qué hiciste, gacha? No, dile, vamos a orar en este momento. Oye, pero ¿cómo oramos? Por aquí, por el teléfono. Pero es que estoy en el mercado. Ponte allí en una esquinita y vamos a orar, Señor, en el nombre de, y empieza a orar en el nombre de Jesús por alguien. Tienes una oportunidad de orar por tus hermanos, hazlo. Ora por alguien. Dios te puso en su camino para que tú puedas ser de bendición para esa persona. Me encanta porque dice Pedro y Juan que ellos, dicen en Hechos 3:1, Pedro y Juan subían justos al templo a la hora novena y la hora de la oración. Ellos no iban a orar por los enfermos, ellos iban a orar y buscar de Dios, pero vieron esta oportunidad que se les presentó y en ese momento Dios los usó a ellos. Cuando alguien venga y te platique sus problemas, no los veas como un chisme, velo como la oportunidad de poder orar por esa persona. Y un tip: cuando alguien te diga, ¿puedes orar por mí? Dile, sí, voy a estar orando por ti. En ese momento regrésate y ora por esa persona, porque se te va a olvidar. ¿Cuántas oraciones no hemos dejado en el aire? ¿Cuántas veces no hemos dicho, voy a orar por ti, y no oras? ¿Puedes pasar, David, a ayudarme con el piano? Y por último quiero hablarte de la última oportunidad, de las 4, no de que ya tienes la última oportunidad, de las 4. Número 1, se presentan situaciones en nuestra vida para poner a Dios en primer lugar. Número 2, se presentan situaciones en nuestra vida. ¿Para qué? Para servir a otros. Por cierto, estamos buscando servidores en Vida y Gracia, que lo anunciamos como 2-3 semanas y yo no sé, hasta la última vez que me dieron el reporte ninguno se anotó. Y eso me preocupa, porque entonces quiere decir que no somos buenos cazadores de oportunidades para servir. Es que yo quiero servir, pero no puedo. ¿Por qué no puedes? ¿Quién te dice que no puedes? Vente, acércate con uno de los pastores y dile, quiero servir. El pastor te va a decir, órale, puedes servir en esta área, puedes servir aquí, puedes servir allá. Pero necesitamos ser personas que estemos atentos al servicio. Es que servir significa venir todos los días, primero pregunta. Y hay que venir a las 2 reuniones. A veces sí hay que venir a las 2 reuniones, pero como iglesia hacemos nuestra parte. Te vamos a invitar a desayunar. El día que te toque servir las 2 reuniones, te va a llegar una invitación y te va a decir, te invitamos a desayunar por el servicio que tú vas a hacer. Y hoy les invitamos un buen desayuno, frijoles con un huevito. ¿Cómo no van a servir a gusto los servidores? Los servidores que se quedan a las 2 reuniones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como iglesia hacemos lo nuestro, pero a ti te toca hacer lo tuyo. Yo no me puedo meter en tu corazón para que a fuerza sirvas. Tú tienes que servir de corazón y identificarlo como una oportunidad. Vida y Gracia, tienes que identificarlo como una oportunidad de servicio. El servicio nos va a llevar a un compromiso espiritual y físico también. No debería decirlo, pero a veces el servir te mantiene hasta en un nivel de santidad, porque te obliga a decir, ay Señor, no puedo hacer esto porque estoy sirviendo. Al menos te mantiene viviendo en un nivel de santidad. Y necesitamos servir. A veces necesitamos comprometernos más con Dios y decirle, Señor, yo quiero servir, soy cazador de oportunidades. ¿En qué puedo servirte? ¿En dónde puedo servir? Número 4, vamos a tener siempre la oportunidad de poder predicar el evangelio a otros. Jesús es nuestro modelo a seguir, y quiero cerrar nuestros 4 ejemplos bíblicos con Jesús. Lucas capítulo 23 narra la crucifixión de Jesús y cómo fue que fue crucificado. En el verso 40 dice, respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación?
Es decir, el ladrón 1 le estaba hablando al ladrón 2, los que estaban a la orilla de Jesús cuando Jesús estaba siendo crucificado. Y el ladrón 2 le estaba diciendo a Jesús: pues no eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Y el ladrón 1 le dice: cállate, tú que sabes, no tienes temor de Dios, aún estando en la misma condenación que este hombre. Y fíjate lo que le dice el verso 41: nosotros, le dice él, a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos de nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. En ese momento este hombre estaba reconociendo que había pecado. Este hombre estaba reconociendo que estaba mal delante de Dios, y le estaba diciendo al otro: entiende, no seas cabezón. Nosotros estamos aquí crucificados por nuestros actos, pero él no hizo nada malo. Y me encanta la respuesta que Jesús le da en ese momento. El verso 42, el otro día lo estábamos viendo, Alejandra y yo, y estábamos, bueno, Minati y yo estábamos llorando cuando estábamos viendo esta escena, porque dice: y Jesús le dijo: acuérdate de mí. Y le dijo a Jesús el ladrón, le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y me encanta la respuesta que Jesús le da, y le dice, entonces Jesús le dijo: de hecho, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amados, si Jesús, al punto de estar en la cruz y muriendo, todavía tenía las fuerzas para predicar el evangelio y llevar a gente al reino de Dios, tú y yo lo podemos hacer. Porque tú y yo no estamos en una cruz, tú y yo estamos en un trabajo, estamos en una escuela, y hay gente que necesita escuchar que hay un Dios que les ama y que les puede ayudar y les puede sanar. Tenemos que identificar esas oportunidades nosotros. Qué pantalones de mi Jesús. Porque Jesús tenía a Juan ahí enfrente y le pudo haber dicho: Juan, ven. Y que Juan se acercara y le dijera: predícale del evangelio a este hombre, porque yo estoy ocupado. La crucifixión médicamente, el otro día estaba viendo un reportaje de la crucifixión médicamente. Jesús pudiera haber muerto no nada más por haberse desangrado, sino de asfixia. La posición del cuerpo colgando era esto, y sus músculos estaban apretando sus pulmones y él no podía respirar. Y cada vez que tenía que respirar, Jesús tenía que agarrar fuerzas de cuando estaba colgado para exhalar aire y respirar y volver a caer en una posición. Y cada vez en medio de ese cuerpo desfigurado, que ya estaba desfigurado por los azotes de los romanos, que hacía eso, su cuerpo tallaba contra la madera. Imagínate el dolor que era dar un bocado de aire para Jesús, y todavía en esa posición. Cómo admiro a mi Dios. Voltea con el otro y le dice: hoy estarás conmigo en el reino. Tenía el tiempo de predicar. Hermanos, hoy te digo, no hay excusa para predicar a Jesús a otros. No puedes venir a ponerme una excusa. Dios no nos mandó a juzgar y a criticar a otros hermanos. Dios no le dijo: dile a este que primero se arrepiente de todas las maldades que hizo. Juan, ve y dile. Jesús en ese momento resolvió el pecado con él y le dijo: tú no te preocupes por tu corazón, por lo que estás diciendo, yo ya te perdoné de tus pecados. Y nosotros a veces queremos juzgar y decir: ese no se merece el perdón de Dios, aquel no se merece el perdón de Dios. Tú no fuiste puesto para juzgar a otros, tú fuiste puesto para predicar a otros. Y si estamos viviendo en medio de un problema, estamos viviendo en medio de una necesidad, y si a mí me van a meter al hospital, es la oportunidad perfecta para predicar a otros de Cristo. No es la oportunidad para estar lamentándome diciendo: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Porque yo tengo que ser un buen cazador de oportunidades y decirle: Señor, este es el lugar perfecto. Por eso a mí me encanta ir a los funerales. Hasta ahorita yo no le he dado la instrucción a alguno de los pastores que vaya a un funeral a dirigirlo. Todavía lo hago yo. Va a llegar el momento que por el tiempo ellos lo van a tener que hacer. Por el funeral es la excelente oportunidad de poder predicar de Cristo. El otro día me invitaron, Hugo me llevó a un funeral donde había muchos que no conocían de Cristo, y me dijeron: ¿podrá usted ir a ese funeral? Porque no hay nadie de la iglesia. No fue nadie de la iglesia, el único que conocía en ese momento era Hugo a esas personas. Y luego le dije: vamos. Y yo tuve la oportunidad, y me dijo: Alma, ¿vas a ir si no lo conoces? Le digo: tengo la oportunidad de predicar a Cristo y lo voy a hacer. Y entonces yo le hablé a la gente, ni siquiera volteé a ver a la persona que estaba ahí, o el cuerpo que estaba ahí. Yo le hablé a la gente y le dije: esta es una excelente oportunidad para que tú tengas la esperanza que nos da vida eterna, que es Jesús. Y tú y yo necesitamos encontrarnos con Jesús y entender que Dios nos pone oportunidades para poder predicar el evangelio a otros. Mi Jesús nos enseña eso. Y algunos, la verdad es que me preocupan mucho, y lo tengo que decir como pastor, y esta es una preocupación sana.
Porque necesitamos predicar a Cristo en todos nuestros medios, o por medio de los medios que Dios nos ponga. Y a veces veo el Facebook de algunos cristianos y de lo último que hablan es de Cristo. Están más enamorados de un partido político o de un político que de Dios. ¿Y por qué lo sé? Porque se desviven por ellos y los defienden en el Facebook. Nuestro Facebook, como hijos de Dios, no debería de estar promoviendo a ningún político. Nuestro Facebook debería estar promoviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo. Él es la esperanza para México, no un político, no una mujer, no un hombre. Jesucristo es la esperanza. Jesucristo es la solución para nuestro país. Jesucristo nos puso en este momento, en este lugar, en este punto crucial de México para poder predicarle y ser de esperanza a otros. Deja de estar tratando de convencer a otros hermanos de que voten por el candidato que tú quieres votar. Si Dios te dijo, tú quédatelo entre tú y Dios y predica a Cristo a través del Facebook, del Instagram, del Twitter. Deja de estar peleando con otros hermanos por el partido al que le vayan a votar. Deja de estar riéndote de otros hermanos que van a votar por otro partido. Predica a Cristo. Es urgente, iglesia. México se está perdiendo y nos puso Dios en este momento para predicar de Cristo a otros. Que no se pierdan los demás, que gane el que Dios quiera que ganen, y vamos a orar por el que gane. Y le vamos a respetar y a honrar como respetamos y honramos a Enrique Peña Nieto. Pero vamos a predicar de Cristo en nuestros Facebook. Hagamos una cadena de predicadores en Facebook. Tanta falta que le hace, tantas cochinadas que se publican en Facebook. Usa tus redes sociales para predicar a otros. Jesús en medio de la cruz, usando la cruz, predicó a Cristo. Le dijo, hoy Jesús predicó a sí mismo y llevó a un ladrón al reino de Dios y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, campeón. Y nosotros tenemos esa oportunidad, iglesia. Tenemos esa oportunidad de hacerlo. Yo sé que muchos son tentados para publicar las injusticias que se hacen, pero no fuimos llamados a eso. Yo soy tentado. A veces le digo a mi esposa, oh, yo quiero publicar. Y me dice mi esposa, no lo hagas. Le digo, gracias, porque Dios te puso en mi camino para centrarme. Y entonces he agarrado cada mañana a publicar un versículo que hable sobre Cristo. He agarrado a poner una imagen que hable sobre Cristo, porque la esperanza de mi México, porque soy muy mexicano, no es un partido político, ni es una mujer, ni es un hombre, es Cristo. Él es la esperanza. Él es la esperanza. Y no me voy a preocupar por hacerlos a ustedes entender algunas situaciones, que Dios hable a sus vidas. Y deja que otros voten por el que Dios les ponga a ellos. No trates de convencerlo. No vengas y quieras convencerme a mí como pastor. No vengas y convenzas a tu hermano. Mejor predícale de Cristo. Diferentes, pero amando a Cristo, amando a Él. Prediquemos de Cristo. ¿Cuántos quieren ser cazadores de oportunidades? Ah, Señor, gracias. ¿Por qué no te pones de pie? Gracias, Dios, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo.